Me gustaría ahora invitar al ministro Carlos Fernández, ministro de Hacienda de Paraguay, para que comparta también sus palabras con nosotros. Carlos, por favor. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Desafortunadamente, por una cuestión de agenda, no puedo estar con ustedes en persona, lo cual me iba a salvar de estar con 40 grados acá en Asunción. Iba a estar un poquito más fresco con ustedes allá. Eh, Creo que el diagnóstico que tenemos es básicamente el mismo para todos, ¿verdad? La pandemia ha sido un choque enorme, tanto para la situación fiscal como la situación monetaria. Y eso ha llevado a muchos países a alcanzar algunos récords. Desafortunadamente los récords no son positivos, sino son récords negativos. En el caso específico de Paraguay, hemos alcanzado un nivel de déficit en el año 2020 equivalente al 6,1% del PIB, lo cual es un récord en términos de déficit fiscal para un determinado año. Igualmente, a lo largo de este tiempo, en la medida en que la economía se iba recuperando, se iban disipando la incertidumbre, pero al mismo tiempo ocurrían nuevos choques, como la situación de logística que hubo en el mundo después de la pandemia, la guerra Ucrania-Rusia, el incremento en el precio de las materias primas, todo eso llevó, digamos, a una convergencia fiscal mucho más lenta de la que inicialmente uno estaba esperado. De hecho, en el caso particular de Paraguay, como gran parte de la política contracíclica se había hecho por medio de nuevas obras públicas, esas nuevas obras públicas que se iniciaron en el 2020, en el 2021, debido a que el calendario de obras va más allá de un año, tuvo implicancia en los años 22, 23, básicamente. Entonces, todavía seguimos teniendo un déficit fiscal por encima de lo que determina la ley de responsabilidad fiscal como límite máximo, que en el caso de Paraguay, de acuerdo a una ley aprobada en el año 2013, es del 1,5% del PIB como máximo. Entonces, en ese contexto nos toca a nosotros agarrar el gobierno a partir del 15 de agosto y evidentemente no podemos seguir utilizando todo el espacio fiscal que hemos estado construyendo del año 2020 y nosotros nos vemos obligados a tener un plan de convergencia que sea razonado, razonable y transparente. Razonado y razonable desde el punto de vista económico, porque yo creo de que a todos los países nos toca hacer este balance entre la necesidad de mostrar responsabilidad fiscal y ver cómo utilizar inteligentemente el espacio fiscal que tenemos de tal manera a no caer en un ajuste fiscal muy típico de una economía como Grecia en su momento, Rumania en su momento, Islandia en su momento. Entonces, un ajuste fiscal muy fuerte nos llevaría básicamente a descarrilar esta recuperación económica que todos estamos teniendo. Habiendo dicho eso, lógicamente también tenemos que tener cuidado de que la comodidad de demorar el ajuste fiscal no implique una pérdida de credibilidad fiscal que es fundamental para nuestros países. Si fuera por los políticos, básicamente nosotros tendríamos que hacer un ajuste fiscal con un plan de convergencia que iría hasta el año 2400 probablemente. Entonces tenemos que tener este balance entre el ajuste, porque no queremos causar daño a la economía, y la necesidad de mantener una credibilidad fiscal de acá para adelante. En el caso de Paraguay, creo que es bien conocido su grado, digamos, de solvencia fiscal. En este momento le envidio al ministro de Guatemala, pero estamos ahí cerca. Tenemos alrededor de 36% del PIB como endeudamiento y un déficit fiscal que tenemos planeado volver a la meta del 1,5% como máximo para el año 2026. Cerraríamos este año en 4,1, el año que viene estaríamos en aproximadamente 2,6, luego 1,9 y finalmente 1,5 en el año 2026. O sea, el plan es bastante transparente. Hemos presentado al Congreso justamente nuestro plan, porque lógicamente eso implica tener déficit fiscal a lo largo del tiempo y por tanto también implica algún grado de endeudamiento de ahí para adelante. Veamos ahora qué estamos haciendo para llegar a cumplir con ese plan.
Paraguay, desafortunadamente, hasta este año contaba con dos agencias recaudadoras. Uno que se encargaba de la parte aduanera y la otra se encargaba de los impuestos llamados impuestos internos, ¿verdad? El IVA, el IRP, el impuesto corporativo. Desafortunadamente, ambas agencias no estaban comunicadas entre sí, tenían restricciones legales para compartir datos y entonces creo que facilitaba mucho la evasión tributaria. Algo que necesitamos combatir fuertemente de tal manera a facilitar la convergencia fiscal en el tiempo. Hemos pasado una ley creando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en donde ahora ambas, aduana y los impuestos internos, están bajo una misma cabeza. Y eso básicamente va a ayudar a formalizar más la economía y por tanto recaudar más. Se espera de que el impacto final sea de alrededor del 1% del PIB, un monto significativo para una economía que también tiene impuestos muy bajos, competitivos, digamos, y que recauda alrededor del 10,5% del PIB por año en impuestos. Esto significaría ir a 11,5% del PIB por año con la fusión de estas dos agencias. Lógicamente necesitamos, como lo dijo el BID, en varios de sus trabajos, mejorar la calidad del gasto público y a eso estamos enfatizados. Estamos teniendo mucho peso o buscando recursos para los 4 sectores prioritarios: salud, educación, seguridad y la parte de red de contención social, que son los programas de transferencias sociales condicionadas que tenemos acá en el país. Las necesidades son inmensas, los recursos son escasos, entonces tenemos que gastar eficientemente, inteligentemente. Y lógicamente también necesitamos infraestructura, como todos los países del mundo, pero ahí estamos apostando a lanzar mucho más agresivamente las alianzas pública-privadas de tal manera que no afecte la mayor infraestructura a las cuentas fiscales. Esa es la forma que estamos tratando de, aparte de los 4 sectores que mencioné anteriormente, enfatizar un poco otro problema que tiene el país, que es la falta de infraestructura. Y vayamos al financiamiento finalmente. Ahí por suerte tenemos una regla de oro. El endeudamiento acá en Paraguay solamente puede ser utilizado para el repago de deuda o para la inversión pública. No se pueden utilizar el endeudamiento para los gastos corrientes. Esa es una regla muy importante, muy útil y que probablemente ha evitado desde la implementación de esta regla de que el endeudamiento vaya simplemente a mayor gasto no productivo, como serían algunos gastos corrientes. Dado eso, nosotros tenemos la visión de que necesitamos poner los huevos en diferentes canastas. Coincido en que ha sido muy importante los apoyos presupuestarios que han dado los diferentes organismos multilaterales, pero nosotros queremos ir más allá. Estamos también con presencia permanente en los mercados financieros internacionales, pero nosotros ahora estamos, dada la visión que tiene el gobierno, empezar a explorar mucho más lo que sería un financiamiento alternativo o nuevo o novedoso, que yo lo llamo, para simplificar, financiamiento verde. Existen numerosos fondos que están interesados en que los países adopten algunas políticas que sean mucho más amigables al medio ambiente. Y no solamente por una cuestión financiera, sino por una cuestión moral. Yo creo que todos nuestros países deben apoyar a mejorar la cuestión del clima. Y esto no es una cuestión ideológica, esta es una cuestión de responsabilidad como seres humanos que tenemos con el planeta. Y ahí nosotros ya estamos trabajando con el BID justamente en lo que sería el programa nuevo que tiene ese organismo multilateral. Y el viernes pasado hemos firmado hemos llegado a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para usar uso del RSF, el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional. Son recursos financieros, entonces ante la necesidad de recursos queremos explorar numerosos formas alternativas de financiamiento del déficit fiscal que tenemos nosotros. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta todos nosotros cuando hagamos este plan de convergencia, que como dije anteriormente,
tiene que hacer un balance entre la credibilidad y el hecho de no afectar a la economía que se está recuperando aún, es considerar las cuestiones idiosincráticas de cada país. No existe un tamaño que sea igual para todos. Va a haber gente que tiene más espacio para demorar más la convergencia fiscal, otros van a tener menos espacio. Lo importante para mí es tener un plan claro, transparente, que se comunique y principalmente que se cumpla con ese plan de convergencia. Eso va a ayudar, digamos, a la imagen país, y para aquellos que tienen acceso a los mercados internacionales va a facilitar también el financiamiento tradicional, como yo lo llamo. Y en ese sentido, una cuestión a tener en cuenta es la cuestión de cuál es el potencial de crecimiento económico de cada país. Ese es un factor que es muy importante en el momento de diseñar el plan de convergencia fiscal. En el caso de Paraguay, vamos a cerrar este año con un crecimiento de aproximadamente 5%, un poquito más tal vez, y para los años subsiguientes tenemos crecimientos económicos de entre 4 y 4,5%. Con eso yo creo que ayuda mucho a estabilizar el ratio de deuda sobre el PIB que tenemos. Pero cada país es diferente y cada país, dado sus características, su tasa de crecimiento, la tasa de interés al cual uno puede acceder, va a tener mayor o menor necesidad de converger rápidamente hasta niveles fiscales mucho más sostenibles. Entonces, yo quiero dejarlos por acá, después seguimos avanzando mucho más en lo que es la experiencia paraguaya, pero de nuevo, estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo de otros choques que vinieron y el mundo nos va a llevar a nuevos choques. Entonces tenemos que estar preparados para eso y más que nunca es necesario empezar a recuperar el espacio de política, tanto fiscal como monetaria, de tal manera a que ante la materialización de estos choques, finalmente el daño que se produzca en la economía sea la menor posible gracias a una implementación de una nueva política contracíclica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Dentro de los temas importantes a los que usted se refirió, habló del tema de financiamiento verde y el interés de Paraguay de accesar la facilidad de RCF del Fondo Monetario. Tenemos también acá en el BID un nuevo instrumento, el BID Clima. Así que quizás ahora cuando volvamos a la parte de preguntas voy a venir un poquito a hablar de este tema que me parece que es de mucha relevancia para los países que participan en este panel y para la región en un sentido más amplio.